90 segundos. En pantalla, depósitos de hidrógeno líquido en el momento de ser presurizados. Los dos depósitos del nivel segundo presurizados en este momento. Nazi declarado. 1 minuto y contando. Estamos en el último minuto de la cuenta atrás. Nazi no declarado. Ignición. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En el Centro Espacial Kennedy, el Saturno V despega de la plataforma de lanzamiento. Se eleva por encima de la torre. El Saturno V ha despegado según los objetivos previstos. Dirección y altitud correcta. Hasta el momento, sin novedad. La conspiración del clip. En mayo de 1945, Herbert von Braun y más de 100 componentes de su equipo de fabricación de cohetes fueron descubiertos en Baviera por un destacamento de tropas norteamericanas que tenían por misión capturar e interrogar a los mejores científicos de Alemania. Para los americanos poco importaban los antecedentes de guerra de los alemanes. No obstante, von Braun y Herbert Axer, el contable del grupo de científicos, eran miembros de las SS, ambos con rango de comandantes. Asimismo, el general Walker Domberger, creador del equipo de fabricación de cohetes, era un nazi declarado. Durante 4 meses el equipo disfrutó de todas las comodidades mientras negociaba contratos con el ejército norteamericano. Mientras, en Heidelberg, los médicos de la aviación alemana negociaban también con los norteamericanos. Todo ello a pesar de que parte del equipo dirigido por el Dr. Strugol había llevado a cabo durante la guerra una serie de horribles experimentos humanos en el campo de concentración de Dachau. Ambos equipos fueron los beneficiarios de una conspiración destinada a ocultar los crímenes de guerra y después de cierto tiempo obtuvieron la nacionalidad americana. Los científicos seleccionados fueron identificados mediante clips en un extremo de sus expedientes. El Pentágono conspiraba contra el presidente, el Departamento de Estado y el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos. Opinaba que el coste moral de la operación sería incalculable, pero los militares pensaban que los conocimientos de los científicos alemanes serían muy útiles. Para los americanos, el cohete V-12 simbolizaba la calidad de la tecnología alemana. En absoluto secreto, Dorberger y von Braun habían instalado en 1936 en la localidad de Peenemünde, en la costa norte de Alemania, un centro de investigación y desarrollo. Von Braun declararía que su único interés era la exploración del espacio, pero en realidad su trayectoria y sus actos fueron los de un nazi comprometido con la victoria bélica de su nación. Mientras el equipo de científicos luchaba por superar los inconvenientes, von Braun buscó activamente el apoyo de los altos mandos nazis. Muchos de los miembros del equipo de von Braun eran nazis y oficiales de las SS. El mismo von Braun mantuvo excelentes relaciones con Himmler, cuando éste visitó el centro de Peenemünde. Vino solo, conduciendo él mismo su coche. Nos enteramos de que se disponía a visitarnos solo con un día de antelación. Se pasó toda una noche informándose de nuestros trabajos. Al día siguiente lanzamos 2 V. Uno de ellos fracasó estrepitosamente, destruyendo 3 aviones de la Luftwaffe situados en una base cercana. Esto propició un comentario de Himmler en el sentido de que, al parecer, disponíamos de un arma de corto alcance de gran efectividad. En 1943, Peenemünde fue bombardeada por la Fuerza Aérea Británica. Von Braun ya había convencido a Hitler de la potencia del cohete. Con la bendición de Hitler, empezó la producción en masa de los cohetes, lejos del alcance de las bombas aliadas, en las profundidades de la montaña de Hart, en Nordhausen. En la excavación de los enormes túneles, capaces de acomodar la fábrica donde se montarían los V-12, Himmler, de común acuerdo con von Braun, reclutó a miles de internos de varios campos de concentración. La fábrica de producción de los V-2 recibió el nombre de Mittelbau. Tora era el nombre del campo de concentración donde residían los obreros esclavos.
Un siglo después de la abolición de la esclavitud, los científicos alemanes recurrieron a la barbarie para convertir sus sueños en realidad. Más de 20.000 internos murieron de hambre, fatiga, enfermedades y víctimas de asesinato a sangre fría. Los supervivientes excavaron túneles y construyeron los cohetes. El francés Yves Béon fue uno de los que sobrevivieron. Cuando te llevaban allí dejabas de ser un ser humano. No eras nada, absolutamente nada. Eras solo un esclavo. Es verdad que en cualquiera de los campos de concentración que tanto proliferaron en Alemania en aquella época, todos los prisioneros eran tratados como esclavos. Pero en este había 3 elementos que lo diferenciaban de los demás. A este campo de concentración enviaban a la gente para morir allí. Pero antes de que el prisionero diera su último suspiro, era obligado a trabajar por el bien de Alemania. Además, había que ser fiel a las normas guardando un absoluto secreto. ¿Vio morir a alguien en los túneles? Todos los días. Al principio vi morir, digamos, un promedio de 10 diarias. Aquello se consideraba como algo normal, algo que tenía que ocurrir. El pionero en la fabricación de cohetes y científico a cargo de supervisar la producción era Arthur Rudolph, un apasionado admirador de Hitler y miembro activo de los camisas marrones. Las condiciones de trabajo eran excelentes en aquellos túneles. No podía uno servirse de la fuerza bruta para obligar a trabajar a aquellos hombres. Había que tratarles con guantes de seda y también garantizar unas condiciones de trabajo nada brutales. ¿Afirma usted que los hombres que intervinieron en la fabricación de los cohetes V1 y V2... V1 y V2. ¿No fueron tratados brutalmente? No, recibieron un trato correcto. Yo me encargué de que así fuera. ¿Usted se encargó? Sí. Las condiciones de trabajo en aquel lugar eran horribles. Tuve oportunidad de visitar las obras en más de una ocasión. En una de ellas, mientras los trabajadores excavaban nuevos túneles. Era un sitio verdaderamente infernal. Yo nunca había estado en una mina, pero aquello estoy seguro de que era mucho peor. El proyecto Clip empezó en Nordhausen. Horas después de su captura por efectivos del ejército americano, las condiciones de trabajo en la fabricación de los V2 quedaron minuciosamente documentadas. Durante las últimas semanas de la guerra se descubrieron miles de escenas similares a estas en las que quedaba patente el sufrimiento humano. Los soldados aliados pedían justicia. No obstante, en Nordhausen las cosas ocurrieron de otro modo. Los primeros americanos en llegar a Nordhausen no eran investigadores de crímenes de guerra, sino oficiales de inteligencia científica que admiraban enormemente los logros alemanes durante la guerra. Entre los oficiales de inteligencia que recibieron la orden de capturar a von Braun y su equipo antes de que lo hiciera el resto de las fuerzas aliadas, se encontraba el pionero de la fabricación de cohetes en América, Robert Steiber. Mi misión consistía en aprender todo lo posible sobre las investigaciones de los alemanes en el campo de los misiles, cohetes y otros proyectiles. Sobre todo debía contactar con el grupo de científicos de Peenemünde. A pesar de que muchos eran nazis. No buscábamos nazis. Queríamos verificar y comprobar detalladamente su capacidad intelectual y científica. Mi grupo había recibido órdenes de concentrarse en los científicos encargados de la fabricación de cohetes. ¿No es verdad que a ustedes no les interesaban las actividades de aquellos hombres durante la guerra, sino lo que podían aportar al desarrollo norteamericano en el campo de cohetes y misiles? Así es, efectivamente. Lo que yo no sabía era que entre ellos se encontraban personas con problemas serios, asesinos y cosas como las que usted ha mencionado. En 1945, los ejércitos aliados recibieron órdenes tajantes. Todos los nazis declarados y oficiales de las SS debían ser arrestados inmediatamente y encarcelados mientras se procedía a investigar cada caso. Después de 5 años de guerra, las tropas aliadas no necesitaban mucho estímulo para sospechar de los alemanes y sentir horror hacia las actividades del Estado nazi. La destrucción de los símbolos, como indica este reportaje, no era suficiente. En el frente no bajasteis la guardia en ningún momento. No lo hagáis ahora. Puede que el partido nazi haya desaparecido, pero el pensamiento nazi
El entrenamiento nazi y la mentira nazi todavía perduran. Recordad que solo hace unos días cada negocio, cada profesión formaba parte de la sociedad creada por Hitler. Médicos, técnicos, relojeros, carteros, prácticamente la totalidad de la población alemana formaba parte del sistema nazi. Creían que habían nacido para ser los amos del mundo, que nosotros éramos inferiores a ellos y nuestro papel era el de esclavos. Puede que ahora lo nieguen, pero creían en ello. Por muy amables que parezcan, por mucho que lamenten lo sucedido, por muy asqueados que estén del partido nazi, no se les puede recibir nuevamente entre los seres civilizados de este planeta, solo porque han dicho que lo sienten. ¿Qué sienten? No sienten haber desencadenado la guerra. Lo único que sienten es haberla perdido. La mano que extienden para que nosotros estrechemos en señal de concordia es la mano que aclamó a Hitler. Es la mano que masacró a judíos, griegos, checoslovacos. Es la mano que mató y dejó inválidos a miles de soldados y marineros norteamericanos. No estrechéis esa mano. No es la mano de un amigo. No os fiéis de ningún alemán. Ese es vuestro deber en Alemania. A pesar de las órdenes en contra, Steiber recomendó al Pentágono que 100 miembros del equipo de von Braun fuesen trasladados a los Estados Unidos para ser sometidos a interrogatorio, a pesar de que algunos de los incluidos en la lista podían considerarse criminales de guerra. En realidad no pensábamos que se tratase de un conflicto moral. La mayor parte de estas personas, casi todas ellas, habían trabajado en la fabricación de material de guerra. Nosotros también habíamos trabajado en la elaboración de material de guerra en los Estados Unidos. Éramos iguales, pero de bandos opuestos. Sin embargo, miles de personas murieron en condiciones espantosas mientras fabricaban los misiles de Nordhausen. Bueno, ¿Cree que era justo perdonarles? Permítame que ponga en duda sus fuentes de información. No me sorprendería que 100 o 200 o tal vez 300 hubiesen fallecido durante las obras. Cuando nosotros llegamos allí, la mayor parte de los trabajadores estaban vivos. Pero muchos habían muerto, ¿no? Puede que sí, a juzgar por los huesos que encontramos amontonados cuando llegamos al campo de concentración. Procedimos a realizar intensos interrogatorios, lo que nos permitió descubrir algo verdaderamente espantoso. Cuando alguien dejaba de ser productivo en la fábrica y contraía una enfermedad lo suficientemente grave que hiciese necesario su traslado a la enfermería, le llevaban allí. Y creo que eran pocos los que conseguían recuperarse y salir con vida. Los que salían iban a parar a los hornos crematorios. No convenía ponerse enfermo en aquellas circunstancias. Convenía aferrarse al trabajo. Durante los últimos días de la guerra, los alemanes de Nordhausen destruyeron la mayoría de los documentos comprometedores. Los que no fueron destruidos demostraban las relaciones entre von Braun y las SS. Estas actas de una reunión de 1944 reflejan una petición del equipo de científicos de las SS solicitando el secuestro de 1.800 ingenieros franceses para que trabajasen en Nordhausen. En la reunión se encontraba el general Dorberger, que se manifestó de acuerdo con que los franceses fuesen tratados como esclavos. Von Braun también lo aprobó, a sabiendas de que morirían trabajando bajo la supervisión de Rudolf. Era evidente quiénes eran los jefes y quiénes no. Era algo que estaba muy claro. ¿Quién cree usted que mandaba? El que organizaba todo era, sin lugar a dudas, von Braun, luego Rudolf y Dorberger. ¿Les vio usted en Dora? En realidad no nos presentaron. ¿Cuál era su actitud hacia ustedes? Absolutamente ninguna. Para ellos éramos basura. Nada. Esclavos.